¿Qué tal, mis amados hermanos? Es un gusto y un honor poderles saludar a través de este medio. Es para mí una bendición el poder compartir con ustedes y asimismo poderles bendecir la vida de cada uno de ustedes a través de una alabanza, no sin antes poderles dejar una palabra, no solo a nuestros miembros de la iglesia, sino también a aquella juventud que necesita en estos momentos de palabra. Y en este momento yo les dejo este texto que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas en ellos: no tengo contentamiento. Espero que puedan gozarse conmigo en esta alabanza. El mercado está vacío y las calles solas están. El trabajo está quieto, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nada en el control. Todo queda suspendido en la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, y él viene por ti. El martillo del carpintero en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y al reclamar el alma entera viene Jesús el Salvador. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, gloria a Dios.
Ese momento tengan ustedes un buen día. Esperamos que todos los que nos están viendo pues puedan recibir bendición con este mensaje que estamos transmitiendo desde acá de Iglesia Centroamericana Jesús Salva de acá en Malagatán. Pertenecemos al Consejo Regional del Altiplano. Es un gusto, un placer poder saludar en este momento. Y hoy como invitado tengo a nuestro hermano Israel Armando López Chávez, que es el presidente del consejo de esta amada iglesia. Hoy vamos a abordar el tema acerca de la voluntad de Dios. Bienvenido, hermano Israel. Gracias, pastor. Yo creo que es un buen tema poder platicar en esta hora acerca de la voluntad de Dios. Hay varios pasajes a través de la palabra del Señor donde podemos ver en primer lugar una de las cosas importantes cuando Jesús fue descendido o enviado desde el cielo. Podemos ver que él vino con un propósito, y el propósito era hacer la voluntad de Dios sobre la faz de esta tierra. Y eso lo podemos ver ahí en el capítulo de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38, dice así, de esta manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él venía con una misión, y la misión más grande o fuerte era hacer la voluntad del Padre. ¿Quién es el Padre? Nuestro Dios Todopoderoso. Entonces notamos que como ejemplo vemos aquí entonces a Jesucristo mismo haciendo la voluntad de Dios. Y esto es un ejemplo que podemos notar en la Biblia, que Dios entonces quiere que hagamos su voluntad. Su Hijo lo hizo, demostrando en este pasaje que nuestro hermano ha leído. ¿Qué más dice acerca del tema, hermano? Bueno, quisiera compartir algo acerca de este versículo 38. Dice algo importante para nuestras vidas, es de esta manera: Jesús no obraba independientemente de Dios el Padre, sino que Él en esto declara darnos mayor seguridad para hacer acciones en presencia de Dios y protegernos por Él. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios, no para satisfacer sus deseos humanos. Debiéramos, dice, tener el mismo propósito, ¿va? Y cuando habla de tener el mismo propósito, hermano pastor, es que muchas veces creemos que con orar, con leer la Biblia, con hacer otras cosas, hemos llenado los requisitos de cumplir la voluntad de Dios. Y yo creo que no es solo eso. Hacer la voluntad de Dios es vivir y andar como Jesús anduvo. La pregunta que le hago en este momento, ¿usted considera que las personas que están viéndonos a través de este medio, sin duda alguna están ahí en casa, nos están observando? ¿Usted ha visto que muchos hoy en día dicen hacer la voluntad de Dios, pero realmente no lo hacen? Bueno, yo creo que cuando nos dirigimos al mundo, ¿va? Al mundo, yo creo que la gente vive de acuerdo a sus propios derechos humanos, ¿va? Pero yo creo que como hijos de Dios, cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya debemos de marcar una gran diferencia, ¿va? Entre el mundo y los creyentes, los que han creído en Cristo Jesús, ¿va? Debemos de tomar ese ejemplo con ese propósito de agradar al Padre. ¿Cómo? No siendo solamente leer las Escrituras, orando, sino también testificando, pero más que todo, pienso que nuestro caminar es en obediencia, en temor, y así de esa manera, con otras cosas más que nos insta la Biblia a poder hacerlas, es cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que podemos ver con respecto a la voluntad de Dios es que es para todos. Y una de las cosas que Dios quiere
lo que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Leemos ahí la palabra del Señor, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una de la voluntad de Dios, Dios Padre, es que todos vengan al conocimiento de Él y sean salvos, que vengan al arrepentimiento. Pero hoy en día la gente no está recibiendo esto. La gente está rechazando lo que Dios quiere, porque cuando vemos ahí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues la verdad es Jesucristo. Lo podemos ver en San Juan capítulo 14, versículo 6, que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente a través de Jesucristo. Razón tenía el apóstol Pablo juntamente escribiendo a Timoteo, para que los hombres vengan al conocimiento y sean salvos. Qué bien, es interesante notar esto. En San Juan capítulo 4, verso 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y quedándose ellos ahí. ¿Para hacer qué? Para hacer la voluntad de Dios. Pero en San Juan capítulo 4, verso 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obra que él venía a decir era llegar a la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo alcanzásemos la salvación. Así es, pastor. Yo creo que alcanzamos la salvación solamente creyendo en Él y especialmente en el sacrificio hecho en la cruz para remisión de nuestros pecados de cada uno. Y gracias a Dios porque Él aún sigue hablándonos a través de su palabra y por diversos medios hoy en día, la cual necesitamos saber que hay alguien que puede salvarnos, no importando nuestra condición, solamente creyendo en Él y aceptándole en nuestro corazón, nosotros podemos entender claramente cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. De igual manera, el Evangelio de según San Juan, capítulo 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y le resucitaré en el día postero. Entonces, la voluntad de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo para que Jesucristo hiciera la voluntad del Padre y así usted y yo poder alcanzar esa salvación tan esperada. Dios entonces quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere entonces que todos vengan al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Pero hoy en día el mundo no quiere eso. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere el mundo llegar a eso? Porque quiere vivir bajo su voluntad propia, humanamente. Pero ya cuando estamos en Cristo, ya no debemos de vivir en nuestra voluntad, sino hoy debemos vivir en la voluntad del Dios Padre a través de Jesucristo en nuestra vida y especialmente en nuestro corazón. Yo estaba viendo otro versículo ahí donde iniciamos en el verso 38, solo que es el versículo 39. Dice el versículo 39 de San Juan capítulo 6, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Y en el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hay un pasaje muy conocido que usted siempre lo repite, es en Gálatas. Y en Gálatas, ¿usted se recuerda de ese pasaje que siempre repite, hermano Israel? Claro que sí, pastor. Gálatas capítulo 6, versículo 10 es, según tengamos oportunidad, dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Viviendo bajo la voluntad de Dios. Viviendo bajo la voluntad. En Gálatas también hay otro pasaje que usted menciona mucho en Gálatas, hablando acerca de que ahora estamos en ¿qué? Con Cristo estoy, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso entonces indica
que cuando usted y yo recitamos ese texto, es que estamos manifestando que queremos vivir o estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Ya no en el yo, sino que ahora ya no va a estar el yo, sino que va a estar Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, por eso dice, lo que ahora vivo, lo vivo en el Señor. Así que hay bendición para los que están bajo la voluntad de Dios. Claro que sí. Hay un pasaje muy conocido ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Primera de Juan, capítulo 2, 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay una bendición para aquel que vive bajo la voluntad de Dios. Así es. Yo creo que ese pasaje que usted acaba de mencionar es algo importante en nuestra vida, especialmente en el pueblo cristiano, en el pueblo ya redimido con la sangre del Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay mucha gente que dice, mire, yo vivo bajo la voluntad de Dios, pero ¿qué dice Mateo, San Mateo capítulo 7, verso 21, cuando la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Hoy en día muchos hablan de Dios. Así es. Como estamos pasando en este momento de crisis, en este momento de desesperación, muchos empiezan a orar, muchos empiezan a hablar de, ay Dios, Dios, ¿qué pasa? Y todo el mundo habla de Dios, pero todo el mundo hace la voluntad de Dios. Es la gran diferencia. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y aquí en este pasaje entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, yo creo que hoy en día cuando hablamos de la humanidad y podemos hacer tal vez algunas preguntas y preguntársenos algunos, y cualquiera nos puede decir que conocen de Dios, saben de Dios, pero no están viviendo haciendo la voluntad de Él. Esa es la diferencia. Y hacer la voluntad de Dios requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere que uno luche día tras día cumpliendo la voluntad de Dios. Pero eso es un reto muy personal para cada uno de nosotros como hijos del Señor. Y hacer la voluntad de Dios es vivir en santidad, es tener el conocimiento de su palabra, es dar siempre gracias a Dios en todo tiempo. Mire, entonces vivir bajo la voluntad de Dios es que la gente esté llena de su palabra, y más que llena de su palabra, que también apliquen la palabra a su vida en cada momento, y que, como dice Romanos capítulo 12, verso 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, una manera de vivir bajo la voluntad de Dios es presentar su cuerpo, presentar su vida delante de Dios y vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios a través de su palabra. Así es. Y yo creo que es un reto grande para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo ya redimido con la sangre de Cristo. Es un gran reto que nos insta la palabra de Dios a vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a hacer, hermano? Es obedeciendo, viviendo en temor, en confianza en que Dios, a pesar de lo que está transcurriendo a nivel mundial, nosotros tengamos la esperanza y la confianza puesta en Jesús, que Él tiene el control de todo lo que está aconteciendo hoy en día. Muy bien, así que hemos compartido este momento con nuestro hermano Israel acerca de la voluntad de Dios. Y mi pregunta es, y un reto para todos, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Consideras que has estado haciendo la voluntad de Dios? ¿O de repente no has estado haciendo la voluntad de Dios? ¿Has estado haciendo tu propia voluntad? Y yo considero que es una buena pregunta, es un reto para tu vida. Espero que este momento estés reflexionando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy viviendo de acuerdo a mi propia voluntad? En aquella ocasión cuando Jesús armó el equipo de sus seguidores, que eran sus 12 discípulos, podemos verlo ahí en Lucas capítulo 11. Me gusta mucho en la oración del Padre Nuestro. Dice el versículo 1 y 2: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí vemos la palabra de Dios en esta oración, ¿va? Viviendo y orando, sometiéndonos a la voluntad de Dios, especialmente a través de la oración. Bueno, así que entonces la voluntad de Dios es que siempre estemos viviendo bajo ese temor de Él, bajo la guianza de su palabra, que es la Biblia, y entonces vamos a expresar que estamos viviendo de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios. Dios pueda bendecir su vida en este momento. Gracias por estar viéndonos. Como iglesia hemos estado haciendo por este medio, llevando la palabra para que usted se nutra cada día y pueda entender y comprender lo que Dios quiere para nosotros. Hoy reflexionamos sobre haciendo la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vivan de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y Dios quiere que usted y yo, como cristianos que hemos nacido de nuevo, vivamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Bueno, el tema es muy hermoso, pastor. Hablando de la voluntad de Dios, tiene grandes demandas, no solo para el pueblo cristiano, sino el reto para la gente de afuera, ¿va? Del mundo, podríamos decir, para que vengan al conocimiento de Dios y vengan a vivir haciendo la voluntad de Dios. Así es de que la voluntad de Dios es un tema bastante importante, porque no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que si nos sometemos a Dios, vamos a cumplir siempre la voluntad de Él, viviendo cada día, sometiéndonos, humillándonos y especialmente buscando la voluntad del Señor en nuestro diario vivir. Oramos y damos gracias. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Esperamos que sea de bendición para nuestros hermanos, nuestros amigos que los van a ver en diferentes lugares y en diferente horario. Te damos gracias, oh Dios, bendiga a tu pueblo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y esperamos vernos pronto.